Y vamos a compartir entonces pantalla. Bueno, antes de tomar las preguntas, dudas que podamos tener, recuerden que esta es la parte, voy a tratar de invertir unos 20 minutos, algo para entonces poder ver los últimos 4 capítulos de este libro de Apocalipsis. Hasta este punto, si de alguna manera todos han sido pues fieles a las tareas que hemos estado enviando, para este tiempo ya usted tuvo que haber leído todo el libro de Apocalipsis, ver detalles, ver cosas dentro del libro que a lo mejor no las tocamos durante la clase. Realmente para mí fue todo un reto tratar de meter un libro tan profundo como lo es el libro de Apocalipsis en solamente 10 horas de clase, porque si se pone a ver, en 10 domingos lo que hemos cubierto son solamente 10 horas de clase. Y pues realmente, bueno, por mis experiencias anteriores, siempre he requerido mínimo 30 horas de clase para poder abarcar todo el libro de Apocalipsis. Pero de igual manera damos gracias a Dios porque el tiempo nos sirvió, el tiempo fue de bendición para cada uno de nosotros. Y ahora pues llegamos a los últimos 4 capítulos. El capítulo 18 de este libro termina con lo que les expliqué el domingo, con la destrucción de parte de Dios del sistema religioso pues más perverso, más corrupto que ha existido en este mundo. Y vemos como el Señor, pues tanto el capítulo 17, capítulo 18, toda la atención de Dios se centra en este sistema religioso, en este sistema perverso, en donde tal cual como lo van a leer, lo leen en uno de los textos, dice que la mano, la sangre de los mártires están allí, y vemos prácticamente el juicio, mucho antes del Señor destruir este sistema religioso, el Señor lo juzga, da a entender que en medio de ellos está la sangre de los mártires, son ellos los que mataron a muchos cristianos, entiéndase Roma, sí, quien decapitó a Pablo fue Roma, quien crucificó a Pedro fue Roma, y luego vemos la extensión de este imperio, pero ya amparado bajo un sistema religioso que nace en el año 400 y algo después de Cristo. Ya esto sería otro tema que se lo podré compartir a futuro si tengo la oportunidad, pero lo importante es que es la extensión de este imperio, pero ahora disfrazado a través de un sistema religioso que perduró y sigue perdurando hasta el día de hoy, pero que vemos su fin. Vemos el fin de ese sistema religioso en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, entiéndase la caída de Babilonia, la gran ramera, la madre de las prostitutas, la que ha diluido el evangelio, pero a través de los siglos, la que ha distorsionado todas las verdades de Cristo, toda la verdad de la Biblia, a través de los siglos, pues vemos al Señor tomando acción. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces automáticamente aparece el capítulo 19, que es lo que ahí tenemos ya en la lámina, y vemos que todo lo que el Señor ha hecho desde el capítulo 6, siempre tratemos de ubicarnos, que el juicio del Señor empieza desde el capítulo 6 y va a terminar hasta el capítulo 20. Estamos hablando que son 14 capítulos de juicio, 14 capítulos de juicio, desde el capítulo 6 y termina hasta el capítulo 20, todo lo que es el juicio de Dios sobre la humanidad, pero también lo que es la redención de Dios en medio de su juicio, el Señor siendo coherente como lo ha sido en todas las escrituras, el Señor nunca va a condenar al justo con el injusto, jamás. Son cosas que jamás va a suceder, que el Señor condene a un justo con el injusto. No, significa que todo el que termina siendo condenado es indudable que fue un injusto
es indudable que todo lo que han sido y fueron condenados a partir de este libro son personas que en algún momento tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. Son personas que tuvieron la oportunidad de escuchar que hay un Salvador, que hay un Redentor, que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino para salvar a los pecadores. Pero ellos lo rechazaron y hasta este punto vemos al Señor actuando, pero de manera inclemente. ¿Contra quién? Contra el impío, contra aquel que rechazó la sangre y la provisión en su Hijo Jesucristo. Y cuando termina todo esto, el capítulo 19 nos muestra otro nuevo escenario de alabanza. Otra nueva alabanza estalla en los cielos. De verdad que a mí me encanta mucho este doble escenario que encontramos en el libro de Apocalipsis, porque como dice un teólogo dice, en el cielo no habrá lágrimas, así como tampoco en el infierno habrá risas. Y es una gran verdad, es una gran verdad. Hay un doble escenario moviéndose por todo el libro que realmente es increíble, porque en el cielo hay tanto gozo, en el cielo hay tanta alegría, en el cielo hay están maravillados, la iglesia está maravillada, los ángeles están maravillados, toda la corte celestial, todo el mundo en el cielo está maravillado. ¿Pero maravillado de qué? De ver el justo juicio de Dios, ver cómo Dios toma acciones, ver cómo Dios no pasa por alto los pecados de los impíos. Fíjense que estas son las cosas que dan alegría en el cielo. Estas son las cosas que desprenden las alabanzas del cielo. ¿Se acuerda que es el Señor Jesús enseñando los evangelios? El Señor hablaba que en el cielo, de las cosas que decía Jesús, era que en el cielo había fiesta. ¿Cuándo había fiesta en el cielo? Decía el Señor Jesús. ¿Cuando un hermano se compraba un carro? No. ¿Cuando un hermano se compraba una casa? No. Cuando un pecador venía al arrepentimiento. Ese era estas son las cosas que dan alegría en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Ahora, ¿por qué da tanta alegría que un pecador se arrepiente? Porque un pecador que se arrepiente se salva de esto. Se salva de todo lo que hemos venido estudiando durante estos domingos anteriores. Y vuelvo a ser muy enfático, creo que lo he dicho en cada una de las clases, si no me equivoco, hermanos, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no la quiere. Sí, Dios no es un narcisista, Dios no es como un paranoico, un psicópata que se deleite en matar. No, nunca tengamos esa mala imagen de nuestro Dios, porque no es correcta. Dios no se complace en la muerte del impío. Lo dice en Ezequiel, lo dice en Isaías, no se complace en la muerte del impío. Pero si Dios no juzga al impío, Dios dejaría de ser Dios. Eso también es la otra parte. Si Dios deja pasar por alto al pecador, si Dios simplemente absuelve al pecador no arrepentido, Dios dejaría de ser Dios. La santidad de Dios se desfiguraría, se destrozaría la santidad de Dios. Así que estas son las cosas que nos tienen que ayudar a entender que así como hay un Dios de amor y así como Dios se glorifica y su gloria brilla salvando a un pecador, así también Dios se glorifica y su gloria brilla también condenando a un pecador. Las dos cosas le dan gloria a Dios. Las dos cosas glorifican el nombre de Dios. No es que uno lo pone mal y el otro lo pone bien. No, las dos cosas glorifican el nombre de nuestro Dios. La alabanza en el cielo, les leo rapidito el 1 al 6, dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, escuchen esta alabanza, muy interesante: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Escuchen, versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, el sistema religioso que ya hablamos,
que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Versículo 3, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ahí ahora viene la iglesia, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Alabanza celestial. Alabanza celestial, todo el cielo. Entonces, escuchar esta gran multitud como un estruendo de muchas aguas, es todo el cielo gritando, hermano, eufóricamente. Es todo el cielo literalmente, bueno, abriéndose en una adoración al que está sentado en el trono. ¿Ustedes se acuerdan? Creo que unos dos domingos atrás o el anterior, yo les decía a ustedes que cuando estas cosas sucedan, por más duro que la podamos ver en el índole humano, porque a lo mejor con un corazón humanista podemos decir, bueno, Dios mío, tanta gente que está muriendo, tanta gente, podemos pensar que es lo más terrible, pero no, no. Acá vemos que la iglesia aplaude, la iglesia, la corte celestial, todos los que están en el cielo aplauden. Señor, son justos tus juicios. Entonces son justos tus juicios. Lo que haces es correcto. Y ahí está todo el cielo alabando al Señor por las cosas que Él ha hecho. Y eso nos da pues la alabanza en el cielo. Luego de ahí se abre un nuevo panorama, que es que ahora vamos a ver la ejecución de las bodas del Cordero. Jesús habló bastante de las bodas del Cordero, habló a modo de parábola, habló a modo de enseñanza. El Señor cuando estaba allí hablaba de esa boda del Cordero, esa boda que en un primer momento el Señor había preparado toda la cena, pero los convidados, no sé si alguien se acuerda de esa parábola, los convidados, no, compro una vaca y la tengo que ir a ver, me casé ayer, no puedo ir, compré una casa, un edificio, ahora lo tengo que ir a ver. Excusas y excusas y excusas. Y ahí el padre de familia, entiéndase el Señor le dijo a sus siervos, vayan y busquen por todos los caminos, busquen ¿a quiénes mandó a buscar? Busquen a los que no tienen excusa. Busquen a los que no andan con excusa para servirme. Busquen a los que no andan midiendo que si les conviene ser cristianos, si no les conviene, que si el precio es alto, que si el precio no es alto, búsquenlos. Y los siervos salieron a buscar y la casa del Señor se llenó. Y me encanta esa parábola, porque una de las cosas que el Señor dice es que mi casa se tiene que llenar. Y acá estamos viendo que sí se llena la casa. Sí se llena la casa, hermano. Yo sé que a veces uno está en la lucha, en la vida cristiana, y el día de hoy no ve tantas cosas en el mundo cristiano del siglo XXI, que a veces uno puede pensar, bueno, ¿cuánta gente se salvará? No, se van a salvar muchos. A pesar de la gracia de Dios se sigue manifestando, y de que se llena la casa, hermanos. Entiéndase, el cielo de Dios se va a llenar. No vamos a estar solos, no, vamos a formar parte de millones que estaremos alabando el nombre de nuestro buen Dios. La boda del Cordero es la finalidad, la unión final de Cristo con su iglesia. Ustedes saben que el Señor desde el Nuevo Testamento nos colocó un nombre, primero nos llamó la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo, la novia, pero entonces a través de la boda del Cordero vamos a pasar a ser la esposa, la unión indisoluble entre Cristo
y su iglesia. Y eso lo vemos en el capítulo 7 hasta el versículo 10. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y el versículo 10, tenemos otro caso aislado allí, donde Juan intenta adorar un ángel. Juan, en medio de todo esto que está viendo, intenta adorar un ángel. Epa. El ángel dijo, no me adores a mí. Tienes que adorarse al Señor. No, a mí no. ¿Qué cuidado tienen los ángeles que están en el cielo? No, la gloria no es para mí, la adoración es para mí, es para el Señor, es para el Señor. Así que ahí tenemos en esta parte la boda del Cordero, como les dije anteriormente, la unión indisoluble de Cristo con su iglesia, hermanos. Siempre con Él y para siempre con Él. Esta es una realidad del cristiano. Una oportunidad alguien preguntaba, ¿cuándo empieza la vida eterna? ¿Cuándo empieza la vida eterna? Pues la vida eterna no empieza cuando lleguemos al cielo. No, la vida eterna empieza automáticamente en el momento en que usted conoce a Jesucristo como Señor y como Salvador. Lo dice Juan 17, versículos 2 al 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre Santo, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. A partir de ahí es que empieza la vida eterna. Empezamos a disfrutar una comunión con el Señor. Empezamos a anhelar estar con el Señor. No queremos otra cosa, no deseamos otra cosa. Todos nuestros deseos se fueron encerrando en torno a un solo deseo. Nuestros anhelos terminaron siendo un solo anhelo, y es el anhelo de estar con Él. Es el anhelo de permanecer en Él. Esta es la iglesia que va a llegar hasta este lugar. Aquí no va a llegar una iglesia que al llegar es que van a cambiar su mente o van a hacer una renovación para que de pronto ame al Señor. No. La iglesia que va a estar en el cielo es una iglesia que ya desde la tierra ama al Señor. Ama al Señor, se deleita en el Señor. Como decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2:20 también Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego Pablo sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, esta vida que estoy llevando ahorita, la vivo para la gloria del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por amor a mí. Sí, la vida eterna empieza acá. Todo este cúmulo de emociones, todo este cúmulo de cosas que vamos a ver en el cielo, en alguna manera no van a ser cosas nuevas para el cristiano. No van a ser cosas nuevas para nosotros. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, hermanos, pero la comunión con Cristo es algo que tenemos que ya estar experimentando desde acá, desde aquí, no en el cielo. La comunión con Cristo, experimentar la presencia del Señor morando, transformando nuestra vida, es acá que empieza. Así que la boda del Cordero, pues es eso. Es una novia que anhelaba casarse, su esposo había tardado. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Mateo capítulo 25, el esposo había tardado, pero ahí estaba la novia preparada. Ahí estaba la novia con la lámpara, pero con lámpara con aceite. Y su lámpara no se apagó. No se apagó. Lamentablemente hay muchos que intentan entrar en este camino, que intentan también fingir una fe que a lo mejor no tienen todavía, y su lámpara se apaga. ¿Se comprende? Y su lámpara se apaga y no pueden terminar la carrera. No pueden terminar la carrera. ¿Por qué? Porque no, era una falsa fe.
Era una falsa fe, era una falsa creencia. Simplemente quisieron anexarse a algo que no han creído todavía verdaderamente con todo su corazón, y su lámpara no tiene aceite y no entran a la presencia del Señor. Pero la verdadera iglesia con lámpara, con aceite, que está velando, que está orando, y cuando le gritan, ahí viene el esposo, está lista y preparada. Precioso himno dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé, pero estar ahí pendiente, ¿no? Entonces terminamos de ver este cuadro de la boda del Cordero. No hay mucha especificación de cómo se genera la boda del Cordero, lo que sí sabemos que ya ahí se eclipsa o se consuma una unión indisoluble entre Cristo y la iglesia. Luego vemos otra cosa, ya vamos a ver ahora una nueva faceta de Cristo, que es ahora el Cristo exaltado. Y usted dirá, una nueva faceta. ¿Cuántas facetas de Cristo hemos visto en este libro de Apocalipsis? ¿Cuántas facetas? Vimos la primera faceta, ¿se acuerdan? Apocalipsis capítulo 1, el Cristo glorificado. Esa fue la primera faceta. Luego vimos capítulo 4, capítulo 5, realmente empezando, vimos la otra faceta cuando Juan miró, no hay quien sea digno de desatar el sello. Juan vio otra faceta de Cristo y era el Cristo inmolado, el Cordero como inmolado, el Cristo inmolado. Pero ahora vemos una nueva faceta de Cristo en este libro y es el Cristo exaltado. ¿Ustedes se acuerdan Filipenses capítulo 2? Filipenses capítulo 2, versículo 11 en adelante, cuando el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se entregó. Y luego Pablo dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios le exaltó hasta lo sumo, a lo más alto. Y luego dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble de lo que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Bueno, este capítulo de Pablo allí no se ha cumplido todavía, se va a cumplir en este momento. A partir del capítulo 19 es que los hombres finalmente van a ver al Cristo exaltado, al Cristo exaltado. Ha habido mucha diatriba, mucha discusión sobre que el rapto de la iglesia sea la segunda venida del Señor. Nosotros entendemos por la doctrina correcta que el arrebatamiento no va a ser con el Señor viniendo a la tierra, no. Va a ser la iglesia subiendo a la presencia del Señor, y el Señor nos va a recibir desde el aire. Pero la segunda venida del Señor sí va a ser la venida visible del Señor juntamente con la iglesia. Y eso lo vemos acá en este capítulo del Cristo exaltado. Permítame leerle algunos textos allí rapidito. El 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Aquí hago un paréntesis. ¿Se acuerdan de las cosas que les enseñé en una de las clases? Era que la corona que tenía la iglesia era una corona que en el griego se llamaba estéfanos, que era como una especie de corona que se le daba a un vencedor. Pero estaba la otra definición griega de corona, que es diademas, que es la corona que tiene el rey, que es la corona que tiene el rey. Acá vemos al Señor, fíjense qué interesante, el Señor acá no tiene un estéfanos colocado, no, en su cabeza está una diadema. ¿Por qué una diadema? Porque Él es rey. Amén. Porque Él es rey, por eso que Él tiene diadema. La iglesia tiene estéfanos, porque la iglesia fue
premiada, es decir, lo que recibe la iglesia es un premio a su perseverancia, a su fidelidad, y recibe el estéfanos. Pero el Cristo de la gloria tiene puesta en su cabeza su diadema, la corona de rey. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Logo de Dios. Y escuchen el versículo 14, aquí donde entramos nosotros, y los ejércitos celestiales, ángeles, pero también está la iglesia, porque dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí estamos nosotros. Así que ahí está, usted se puede tomar el selfie ahí. Ahí se puede tomar la selfie. Ahí estamos nosotros. Ahí está la iglesia bajando con el Señor. ¿Se comprende? Bajando con el Señor. ¿Por qué? Porque ya estábamos en el cielo. Ahora estamos bajando con el Señor a la tierra. Estamos casados, somos oficialmente la esposa del Señor, y estamos bajando con nuestro Señor, con nuestro esposo, porque ahora viene el reino milenial, viene el reino terrenal de Cristo por 1000 años. Pero para que ese reino se lleve adelante, pues el Señor tiene que destruir todos los reinos que ahora están. Así que vamos a ver rapidito. De una boca sale, el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El 16, y en su vestidura, me encanta esto, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora el anticristo se reúne con todos los reyes de la humanidad. Ahora van a pelear contra Cristo. Ojo, esto es literal, Esto es literal, esto es visible, no es figurativo, no es espiritual, es literal. El anticristo ahora reúne todo el ejército del mundo y ahora quiere enfrentarse a nada más y a nada menos que a Jesucristo. Y el ángel, mucho antes de que inicie la batalla, ya el ángel da por sentado quién va a ganar. Amén. Ya el ángel da por sentado quién va a ganar. Ya el ángel dice a las aves: vengan para que coman. Vengan para que coman carne de presidente, carne de emperadores, carne de reyes, carne de socialistas, de izquierdistas, de liberales. Vengan para que coman carne, porque el reino que es sobre todo ha llegado. Ha llegado. El Rey de Reyes y Señor de los Señores ha llegado. Si llegó el Rey de Reyes y Señor de los Señores, olvídese, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y el 20 dice, se desarrolla la batalla, obviamente, y la bestia fue apresada. Atraparon ya al anticristo. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Una de las cosas que ustedes tuvieron que haber leído es que ese falso profeta hicieron una imagen, y el falso profeta hizo que la imagen volviera a vivir, y el falso profeta indujo a las personas a adorar al anticristo como artífice de esos grandes milagros, de esos grandes hechos portentosos. Si usted leyó Apocalipsis, tuvo que haber leído algo de eso. Bueno, ahora el Señor atrapa al anticristo, atrapa al falso profeta, y aquí tenemos el fin de estos dos. Aquí tenemos el fin de estos dos. Acá tiene el fin del anticristo y acá tiene el fin del falso profeta.
el falso profeta. Dice el 20, sigo en el 20, y el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Escuchen bien, estos dos, anticristo y falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Las demás personas que quedaron, los demás reyes, todos estos, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y es así, ese es el fin del anticristo, el fin del falso profeta. El falso profeta, el anticristo acá ya se acabó para ellos, son lanzados al lago de fuego. Entonces ahí tenemos otro escenario que es la atadura de Satanás en el capítulo 20. Entonces ahí vamos a ver algo interesante. Desciende un ángel. Cada vez que yo paso por este capítulo 20, no puedo evitar, sinceramente tengo años enseñando esto, pero cada vez que paso por este capítulo 20, versículo 1, no puedo evitar llamarle la atención, porque yo sé que el día de hoy hay un endiosamiento de Satanás, inclusive hasta dentro del mismo cristianismo hay un engrandecimiento de Satanás, y que la Biblia no nos manda a hacer esto. Fíjense que siempre me ha llamado la atención. Satanás, ahí el texto va a decir que vi bajar un ángel. Vi bajar un ángel. Ahora le explico esto rapidito para que entienda el punto que quiero llegar. En el cielo hay cortes celestiales. Sí, hay ángeles más poderosos que otros y por eso funcionan en rango. Por rango, entendemos que en el cielo están los querubines, en rango están los querubines, están los arcángeles, del cual forma parte Miguel. ¿Sabes que Miguel es un ángel guerrero de batalla? Luego tenemos los serafines, que son los ángeles que adoran, los que están ahí con el tema de oración. Y el último rango, hermano, alaba al Señor en esta mañana con lo que le voy a decir. El último rango en el cielo, sí, el rango más pequeño, como decimos en Venezuela, el raso en jerarquía en el cielo lo tiene un ángel. Comprendemos, un ángel. Y acá me llama la atención que la Biblia dice que bajó un ángel y ató a Satanás. Miren qué interesante, ¿no? Un ángel, no es dicho bajo el arcángel Miguel, bajo un querubín poderoso. No, un ángel de rango menor, un ángel raso. Bajó un ángel, tomó las llaves del abismo, amarró a Satanás. Satanás no se pudo eludir, no pudo hacer nada. Amarró a Satanás y lo tiró al abismo por 1000 años. ¿Qué significa esto para nosotros? Nosotros no tenemos, hermanos, si usted está verdaderamente en Cristo, usted no tiene ninguna razón para tenerle miedo a Satanás. Amén. ¿Me escuchan? No hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Porque a veces decimos Satanás, y los cristianos a veces nombran más Satanás que hasta el mismo Cristo. No, hermanos, nada que ver. Satanás no puede con un hijo de Dios. Con aquel que esté en Cristo, no. No nos puede tocar, dice 1 Juan 5:18. No lo podemos resistir, porque si estamos en Cristo, lo podemos resistir. No hay nada que Satanás pueda hacer para hacer caer un hijo de Dios, a menos que el hijo de Dios se lo dé y se lo permita. Así que siempre que toco este capítulo, me gusta recordar eso. Satanás es atado por 1000 años y a partir de ahí empieza el reino milenial de Cristo, que también comprendemos que es 1000 años literal. Algunos lo toman que es figurativo, que algunos que es hipotético, pero humildemente, hermanos, yo soy un profesor que me gusta ser concluyente. No me gusta simplemente decir, bueno, piensen lo que quieran. No, entendemos por la armonía que llevamos que es probable que sean 1000 años literal, un reinado de 1000 años literal. Termina los 1000 años y vuelven a desatar a Satanás.
lo desata el Señor, permite que lo desaten, y Satanás se va y vuelve a reunir otra mega ejército para entonces ahora reunir, ir contra el Señor, contra el campamento del Señor. Usted lo va a leer, ya no leo más por factor de tiempo, pero usted lo va a leer. Entonces Satanás reúne un nuevo ejército increíble, que de hecho el texto dice que era como la arena del mar, muchas personas, y ellos tratan de acorralar el campamento del Señor. Entiéndase que ese campamento es Jerusalén, en Sion, ahí está Cristo, la iglesia, todos los redimidos, y ahí está Satanás tratando de hacer la última batalla. Esta va a ser la última batalla de la humanidad, la última batalla de la humanidad, la última guerra de toda la historia humana será una guerra de Satanás y los hombres contra Dios. Nunca olvide eso. La última batalla de la humanidad será una guerra de Satanás y los hombres contra Dios. Pero como siempre Dios lo ha hecho, Dios va a vencer, porque nadie puede contra Dios. Nadie puede contra Dios. Dios siempre va a vencer. Y ahí se reúnen. Esta batalla se le conoce como la batalla de Gog y Magog. Probablemente tenemos las posiciones geográficas de esta batalla por allí, por los lados de Rusia, ahí donde tenemos esa ubicación geográfica, Gog y Magog, por ahí por los lados de Rusia. Y bueno, esta batalla se da. Obviamente los hombres pierden. Y ahí creo que está en el versículo 10, si no me equivoco. El versículo 10 no dice, versículo 10, 20:10, y el diablo, escuchen, se acaba el diablo, chao, se terminó el diablo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban ahí de la guerra anterior, la bestia y el falso profeta, la Trinidad maldita, ya todas en el infierno, todas ya en el infierno. Se acabó Satanás, se acabó el falso profeta, se acabó el anticristo. El Señor los mandó a los tres en el infierno, en el lago de fuego y azufre. Escuchen esto, y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Algo importante que también tenemos que aprender del libro Apocalipsis: Satanás no es el administrador del infierno, porque eso siempre lo hemos visto en películas y a veces hasta hemos creído esto, ¿no? Que Satanás es como el que está ahí en el infierno, es el gerente del infierno. No, Satanás va a ser atormentado, el falso profeta va a ser atormentado, el anticristo va a ser atormentado, como lo van a hacer todos los hombres que decidieron seguir este camino, el camino del diablo, el camino del pecado. ¿Sabían ustedes que los evangelios dicen que el infierno fue creado para Satanás? El infierno no fue creado para los hombres. Lamentablemente, como los hombres siguieron a Satanás, como los hombres siguieron el pecado, terminaron en el mismo lugar que ya Dios había preparado para Satanás y para esta trinidad diabólica que es el anticristo y el falso profeta. Así que se acabó Satanás, hasta la vista, baby. Ya no veremos más Satanás de allí en adelante. Luego que termina esta batalla, tenemos dos ideas. Una primera idea es que en esa batalla de Gog y Magog, finalmente el Señor destruye la tierra. Destrucción total, sí. Este plano que usted ve, la bolita esta que usted ve, en la que se llama tierra, el Señor destruye la tierra, pero no solamente la tierra, el universo totalmente es totalmente destruida, probablemente a partir de esta última batalla en Gog y Magog. A partir de ese momento, ya vemos que el mundo material no aparece más en Apocalipsis, no aparece más el mundo material. Ahora vamos a ver solamente mundo espiritual. Ya no hay mundo material, porque el mundo material se acabó. Eso lo vemos ahí en el 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esta terminología aquí de entender que ya la tierra y el cielo, entiéndase todo el universo, como lo vemos ahorita, mundo material, dejó de existir, ¿ok? Entonces, bueno, la destrucción de la tierra, y ahora viene el juicio
ante el gran trono blanco. Termina el juicio y el versículo 15, que es el más conocido por todos. Y el que no se había escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Este va a ser el fin de todos los hombres que no obedecieron al evangelio. No hay otro camino. Luego de esto termina el juicio y ahí sí vemos entonces cielo nuevo y tierra nueva. Ya aquí está terminando prácticamente la historia del cristianismo, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Cielo nuevo y tierra nueva. Me encanta el 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, fíjense bien, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué va a tener de especial este cielo nuevo y tierra nueva? Que no va a haber pecado, hermanos, no va a haber pecado. Ya con eso es mucho decir, no habrá pecado. Y bueno, a partir de allí, pues cielo nuevo, tierra nueva, tenemos la nueva Jerusalén, los detalles también de esta nueva Jerusalén, en donde definitivamente por toda la eternidad viviremos todo el pueblo de Dios. Y bueno, la historia de toda la revelación que empezó en el capítulo 1, prestemos un poquito de atención acá, la historia de toda la revelación que recibe Juan en torno a todo lo escatológico, lo futuro, que empieza en el capítulo 1 y luego, no, empieza realmente en el capítulo 4, en el capítulo 4 la parte escatológica, termina exactamente en el capítulo 22, versículo 5. Ahí termina todo lo que es la revelación futurista, todo lo que es la revelación escatológica. 22:5 se acaba ahí. Hasta ahí se corta todo lo que es la revelación escatológica. Ya se cumple todo lo que el Señor había determinado, predeterminado según su voluntad. Lo que sigue después, versículo 6 del capítulo 22, versículo 6 hasta el versículo 21, es lo que conocemos como el epílogo del libro, que es como que las últimas cosas, las últimas afirmaciones que tienen que ver con el libro. Por lo menos para que vean, el versículo 6 dijo, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El versículo 8 dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, esta es la parte que se quería postrar a adorar al ángel. Y el ángel dijo, no me adores. No me confundí con la anterior allí. ¿Verdad? Y el versículo 10 dice, y me dijo, no selles, escuchen, no selles la palabra de este libro, porque el tiempo está cerca. A Daniel, cuando el Señor le dio su profecía, cuando en el epílogo del libro de Daniel, el Señor le dice todo lo contrario, sella este libro hasta que se cumpla. Por acá, todo lo contrario, no lo selles, más bien divulga este libro, hazlo público, que la iglesia lo conozca, que la iglesia tenga el conocimiento de todo esto. Fue totalmente contrario. Otra cosa que podemos subrayar del epílogo acá, el 19, dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, es lo que también hemos visto que sucede a través de los años. Mucha gente tratando de quitarle Apocalipsis y mucha gente tratando de ponerle al Apocalipsis. Ambas cosas están mal. Es un libro que hay que estudiarlo como es y ser fiel al libro, no a nuestras ideas, acompañarlas con el libro. Así que, bueno, hermanos, hasta este punto llevo yo. Creo que ahí ya cerraría totalmente el libro. Creo que pudimos cubrir todo. Cielo nuevo, tierra nueva, epílogo y fin del libro. Y el libro termina en el 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. El versículo 20. Precioso libro. Así que de esta manera, hermanos, he concluido. Acá sí, alguna pregunta, alguna duda que
haber tenido en torno al libro, este es el momento que lo pueden hacer. En torno al libro, no, en realidad con la última lectura que hicimos, acá en el 21-22, le digo que yo lo leía y decía, ¿pero dónde? No le encontraba, pero tal vez usted me ayude, y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El Cordero un poco lo entiendo, pero el templo... Claro, aquí está el 21-22. Si no viene en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Qué es lo que especifica acá? Cuando Juan tiene la visión de la Nueva Jerusalén, no solamente de la Nueva Jerusalén como el lugar donde vamos a morar, sino también el verdadero enfoque de los templos que Israel había tenido en tiempos anteriores. Recuerden que el templo era el lugar de adoración, era el lugar de sacrificio y todo. El énfasis acá de que no viene ya templo es porque ahora no es necesario el templo. ¿Por qué? Porque ahora es una comunión directa. En estos mismos capítulos va a ver que también una parte que dice, y no había necesidad de sol. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios será que va a cubrir todo eso. Entonces estamos viendo que en el cielo hay cosas que no vamos a necesitar, a diferencia de acá de la tierra. Por lo menos en la tierra, la necesidad del templo era una, por decir algo, una contención. De hecho, el pueblo judío tenía en las leyes de Moisés, había una salvedad. Si alguien cometía algún delito, esa persona salía corriendo al templo y se tomaba del cuerno del altar. Y si se tomaba del cuerno del altar, ya prácticamente era un salvoconducto, no podían hacerle nada, o esa persona se sentía seguro porque estaba siendo resguardado por el templo. Todo esto termina en la conclusión de que no necesitamos ahora un templo físico, porque ahora el templo, que es Cristo, que es Dios vamos mismo. A tener ahí cara a cara para rendir nuestra adoración. Claro, y como no exacto. hay pecado, tampoco es que vamos a ir a sacrificar nada porque no vamos a estar. ¿No? Exactamente. Va a ser algo demasiado hermoso. Es así, tan sencillo. ¿Alguna otra duda, hermanos, sobre el libro? Yo quiero preguntarte por qué en un momento dice el diablo y Satanás, como si fueran dos cosas diferentes. Claro, son lo mismo, es un tema de literario. Tanto el diablo como Satanás es el mismo nombre. Realmente el nombre es adversario. En el griego, el término adversario es diablo, y en el hebreo, el término adversario es Satanás. Pero sí es recurrente en la Biblia ver que a veces tanto puede decir el diablo y Satanás, o también tenemos algunos textos que va a encontrar que decir el diablo, que es la serpiente antigua. También vamos a encontrar el dragón. Sí, Satanás tiene muchas tipificaciones dentro de las escrituras, pero termina siendo lo mismo. Entonces, tanto diablo como Satanás es la misma persona. Uno es el término griego, diabolos, y el otro es el término hebreo, Satanás, pero es la misma persona. Y otra cosa, perdón, a mí no me queda claro el lugar donde vamos con nuestra muerte acá, como que hay un lugar, de hecho, al que vamos, al que llaman Hades o de otras formas, hasta que estos tiempos llegan, porque después vuelven los muertos, vuelven los que creyeron, los que tienen escrito su nombre en el libro, pero vuelven ¿de dónde? ¿De qué espacio? ¿A dónde transcurrimos ese tiempo? Muy buena pregunta, excelente, bien. ¿Cómo empieza el Apocalipsis? El Apocalipsis empieza con cristianos vivos y cristianos que habían muerto antes de la revelación. Pero también el libro Apocalipsis empieza con pecadores muertos y pecadores que están vivos. ¿Qué dice la Biblia de los muertos en Cristo?
Los muertos en Cristo resucitarán primero. Para el capítulo 4, que lo vimos cuando el Señor dice a Juan, sube acá y te mostraré y todo aquello, entendemos que es el arrebatamiento de la iglesia, es decir, los muertos en Cristo allí resucitan y los que quedan vivos a partir de ese arrebatamiento son transformados y se van con el Señor. ¿Quiénes quedan en la gran tribulación? En la gran tribulación quedan los pecadores vivos, los que no han muerto, vivos, y queda, como también lo pudimos explicar, el pueblo judío vivo, están en la gran tribulación. Pero, muy interesante su pregunta, los muertos pecadores y los que murieron sin conocer a Cristo no han resucitado todavía. Durante todo el lapso de la gran tribulación, aún durante todo el reino milenial, no han resucitado todavía. ¿Cuándo resucitan los perdidos desde Caín y todos aquellos pecadores que sabemos que luego murieron sin Cristo, por decir algo, a partir del capítulo 20, que es cuando dice, y vi el 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. A partir de ahí donde resucitan todos los muertos pecadores, pero también ahí es donde resucitan también los muertos pecadores que murieron también en la gran tribulación. Es decir, para el impío, esa última resurrección es la resurrección para su condenación. En este sentido, ¿ok? Ahora, si extendemos un poquito más la pregunta, cuando una persona muere sin Cristo, ¿a dónde va? Según Lucas capítulo 16, del 19 al 31, aprendemos de la misma boca de Jesús que el que muere sin Cristo va al lugar de tormento. El lugar está en el Hades, está en el lugar de tormento, pero es muy importante entender que hasta este momento, a pesar de que nosotros a veces utilizamos este vocabulario y decimos, fulano está en el infierno, todavía no hay nadie en el infierno. Todavía no hay nadie en el infierno. El que muere sin Cristo en este momento está en el lugar de tormento. ¿Ya está sufriendo? Sí, pero todavía ni siquiera ha llegado al infierno, pero sí está sufriendo porque se llama el lugar de tormento. Los que mueren en Cristo en este tiempo, en este momento, están en lo que la Biblia también explica, el seno de Abraham, que termina siendo un hebraísmo, se conoce como hebraísmo, un término hebreo, que realmente lo que significa están en el paraíso. Y en el paraíso, como no hay televisión, no hay Netflix, están durmiendo, están tranquilos ahí durmiendo, ¿ok? Bien. Ajá, David, tengo una curiosidad. Sí. Cuando dice que seremos arrebatados por el Señor, seremos transformados, ¿verdad? Sí. Luego venimos con Él en su segunda venida. Sí. Para el reino milenial. Esa transformación que nosotros recibimos, ¿cómo vamos a regresar con esa transformación cuando estemos otra vez en la tierra? ¿O vamos a ser otra vez humanos? ¿O cómo va a ser eso? No, muy buena la pregunta también, gracias. Siempre seremos humanos. Nunca vamos a dejar de ser humanos. Cuerpo, alma y espíritu son indisolubles para todo aquel que nació. Sí, desde que el hombre nace, a partir de su concepción, Dios le da un alma eterna. Si el hombre no va a morir jamás, desde el momento en que esa persona fue concebida, porque el aliento, Eclesiastés dice, y ha puesto eternidad en ellos, dice Eclesiastés, no hay manera. Ahora, cuando Cristo venga, esto lo explica bastante claro, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, ya luego lo puedes leer con calma y vas a ver muchas cosas interesantes. Dice que nosotros seremos transformados. Sí, los que murieron en Cristo, cuando resucitan, ¿cómo es la resurrección de ellos? Una resurrección también para transformación. Nuestro cuerpo, Daniel, yo me estoy con el cargador, se me está descargando. Nuestro cuerpo va a ser transformado, pero con la intención de poder estar en ese plano celestial que ahorita, como luego también lo va a decir Pablo en esa carta a Corintios capítulo 15, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos.
no puede. Sí, esta carne, y cuando digo esta carne, hablo en el contexto de que esta es una carne corrupta ya. Esta carne ya no sirve porque fue afectada por el pecado, fue trastocada por el pecado, y esta carne es nuestra peor lucha inclusive para servir al Señor, nuestra peor lucha. Así que la transformación del cuerpo será con la finalidad de que nosotros podamos subir a la presencia del Señor, pero en la segunda venida del Señor, con ese mismo cuerpo, también vamos a poder entrar en el mundo material sin ninguna afectación, porque Cristo también lo va a hacer. Tenemos antecedentes bíblicos de esto. Fíjense, por ejemplo, el caso del Señor Jesús, cuando Él resucitó, María vino María Magdalena, sí, vino para tocarle. Y dice, no me toques todavía, que no he subido a mi Padre y no he sido glorificado. Y el Señor luego anduvo 40 días con ese cuerpo glorificado, porque ese cuerpo glorificado que vamos a tener es un cuerpo similar al Señor. Juan lo dice en primera de Juan capítulo 3, que a pesar de que todavía no somos lo que tenemos que ser, pero que muy pronto le veremos tal y como Él es, porque seremos tal como Él es. Entonces, con ese cuerpo glorificado, mi hermana Trini, sí vamos a poder entrar en el plano material sin ningún problema, así como estuvimos viviendo o disfrutando todo este tiempo con el Señor en el mundo celestial sin ningún problema. La única razón por la cual la transformación de cuerpo se tiene que hacer es para librarnos de este cuerpo mortal, que es el clamor de Pablo. Pablo dice, cuando seamos librados de este cuerpo, de esta naturaleza, porque el tema está en la naturaleza que hay en este cuerpo que no sirve para servir al Señor. Y es por eso que nosotros como cristianos no debemos hacerle caso a la carne. El que le hace caso a la carne no va a servir al Señor, pero nunca. Pregúntale a la carne si quiere leer Apocalipsis. Te va a decir que no, que porque mejor no vemos Luis Miguel, porque está una serie muy buena de Luis Miguel, creo que anda por ahí. No, así es lo que te va a decir la carne, no te va a dejar leer Apocalipsis. No, tu espíritu tiene que sobreponerse a la carne y sentarte y a leer y hasta que el espíritu tenga mayor control de la carne sobre tu vida. Eso más o menos es la dinámica de la vida cristiana. Cuando se refiere que soy consiervo, cuando Juan quiere adorarle y dice, no me adores porque yo soy consiervo como tú, ¿quién es ese consiervo? No, el término sería ¿qué significa consiervos? Consiervo significa un siervo igual que tú. Sí, yo también soy servidor igual que tú, es decir, no estoy en un ángel. Sí, era un ángel. Al ángel que le muestra, ¿no? Claro, ahí está el 22:8. Yo, Juan, soy el que yo. También. Ok, el 9:10, correcto. Vi esto y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Y escuchen, mira qué especificaciones, ¿no? De tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. O sea, el ángel lo que dice, no, mira, tranquilo, tanto ángeles como tú que eres iglesia, somos lo mismo, ¿no? Nosotros somos siervos todos. Y me encanta esta idea. Tanto los ángeles son tan siervos del Señor como lo somos también nosotros. No están en un plano elevado ni mayor como algunas veces nosotros podemos pensar, ¿ok? Bien. Sí, una consulta. Vos recién dijiste que cuando, ponele, ese ladrón que en la cruz dijo que lo quería, se arrepentía y le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso, vos recién me dijiste que está en el paraíso pero está durmiendo. Sí. ¿No? Sí. O sea que esa idea que yo tenía en este momento de que Alicia estaba caminando por el cielo y asombrada diciendo, uy, mirá qué groso eso, mirá que el otro, eso todavía no, está durmiendo. Sí, nosotros por nuestra humanidad, ahora lo que usted dice no es un pecado, no es como que, no, son cosas emocionales, son cosas de nuestra vida. Cuando nosotros perdemos un ser querido, perdemos un ser querido, nosotros podemos utilizar este tipo de ilustraciones. Ahora, como estamos enseñando, nos vamos a lo concreto, ¿no?
Lo concreto bíblicamente es que Pablo dice duerme. ¿Sí? Lo que están en el Señor duerme. Y este dormir lo que significa que ellos están en un estado neutro, estable. Algo que tenemos que entender es que cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, que va a ser un día glorioso, especial, tanto nosotros que a lo mejor si por la misericordia de Dios lo permite, quedamos con vida, va a ser tan nuevo para nosotros, tan único para nosotros, como lo va a ser para los que van a resucitar desde la muerte también para encontrarse con el Señor. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque ellos están en un estado neutro, duermen, dice la Biblia, duermen, así que no tienen todavía. Ahora, si usted me pregunta a mí que si la profe Alicia está en el cielo, le digo que sí está en el cielo, pero cuando digo que está en el cielo, en el contexto de que ya ella fue salva, ya ella terminó su carrera, ya ella está, bueno, graduada. Nosotros no, seguimos en carrera nosotros, seguimos todavía en carrera, pero la profe ya graduó. Entonces, no es malo utilizar el término mientras lo entendamos de la manera correcta. Okay. Ahora, después entonces cuando volvemos a la Tierra en esos 1000 años, ya ahí sí obviamente conscientes, ¿no? En ese estado, y después, bueno, otra vez iremos a otro lugar X, porque como vos dijiste, todo esto se destruye, ¿no? Sí, okay. Tal cual. Y una pregunta más, puedo llegar a decir algo equivocado, no sé, todavía no vi la clase pasada, confieso, pero digamos, cuando vos hablabas hoy del tema del falso profeta, ¿no? Distinto del anticristo, ¿no? Como dos personas distintas. Sí. Un falso profeta me lo imagino a alguien que sale a proponer cosas que son falsas, pero a engañar a muchos. Sí. Y dentro, ¿sí? ¿Esto es anterior o después del arrebatamiento? No, posterior al arrebatamiento. Posterior, ok. De hecho, es en medio de la gran tribulación, es uno de los momentos que le da mayor auge al anticristo, porque luego que el falso profeta falsifica este milagro de una estatua cobrando vida, ustedes van a leer allí que la gente empieza a gritar, ¿quién como la bestia? ¿Quién como? Claro, a lo mejor no utilizaban el término bestia, para ellos en su momento van a hacer referencia al nombre de esta persona que no la sabemos todavía, ¿ve? Pero es eso, esto va a servir para darle prácticamente un poder increíble que ningún otro gobernante ha tenido en toda la historia de la humanidad. El poder que va a tener este anticristo, ¿ok? Pero sí, va a ser posterior al arrebatamiento. Y como falso profeta, incluso hasta uno podría pensar que podría venir del judaísmo. Mira, es interesante tu punto porque es una de las hipótesis. ¿Por qué es una de las hipótesis? Porque ahí cuando leemos Daniel, les recomiendo, cuando tienen tiempo, léanse Daniel capítulo 9, capítulo 10. Cuando Daniel hace una descripción del anticristo, Daniel hace una mención de que probablemente este hombre, dice, no hará caso sí, se me escapa el texto, no hará caso de la enseñanza de sus padres, hace una alusión a esto, ¿verdad? Y claro, conectamos esto también con el falso profeta y podemos entender que el amor está dupla, no solamente el falso profeta, sino aún el mismo anticristo probablemente salgan del seno del judaísmo, salgan del mismo seno del judaísmo. Pero es una hipótesis, mi hermano, válida para discutir, para debatir, no hay un concretismo sobre eso, pero la hipótesis bien vale la pena, no hay ningún problema con eso. Sí. Una cortita, ¿por qué si dice Babilonia lo asimilamos a Roma? Porque teníamos, bueno, porque ya se puede hacer, pero la Babilonia, ¿qué significa la palabra Babilonia? El origen de esta palabra es Babel. ¿Ustedes se acuerdan? Génesis 11, usted va a ver Babel, la palabra Babel significa confusión, y a partir de este punto, Babilonia siempre ha sido asociado con un sistema que busca torcer lo que es la palabra de Dios. Lo vimos en Daniel cuando estaba en Babilonia, como a través de Babilonia como nación que fue en su momento,
se intentó, ¿no? Prácticamente mitigar todo lo que era el judaísmo en aquel momento. Y cuando vemos el trasfondo de toda la historia, vemos la asociación. De hecho, bueno, teníamos que hacer un estudio total sobre esto para explicárselo de la manera más detallada, pero cuando usted lee 17, 18, basta que simplemente esté leyendo, usted va a ver las asociaciones. Escarlata puso a beber de la copa del vino, embriagó a todas las naciones, está por encima del... Sí, basta con unir todos los cabos y vamos a ver que en este tiempo el único sistema que reúne todas estas cualidades que nos hablan acá es el sistema romano. Vuelvo y reitero, sistema romano como imperio en su primer momento, pero que luego simplemente todo esto simplemente se trasladó a un sistema religioso. Para sumarle un dato rapidito, que me quedan 4 minutos, ¿sabían ustedes que cuando decía el catolicismo no viene del cristianismo como algunos piensan? El catolicismo lo origina Constantino. Es Constantino que le da nacimiento al catolicismo, y lo que nosotros hoy llamamos el sumo pontífice, que el latín es sumex pontifex, que significa máximo puente. En su primer momento, el máximo puente del catolicismo no era el obispo de Roma, vino después. Ustedes saben quién era el máximo puente. Cuando dice máximo puente, habla entre la brecha o la comunicación entre Dios y los hombres. Por eso que usted ve que la Basílica de San Pedro, hacen esta imagen de supuestamente un Dios ahí tocando el dedo con los hombres y todo esto. El máximo puente cuando nace el catolicismo no era el obispo de Roma de aquel entonces, sino era el mismo Constantino. Era el mismo Constantino el máximo puente, el sumex pontifex. Y a partir de allí, este imperio simplemente se fue mutando, simplemente lo que hubo fue una mutación al sistema religioso que nosotros conocemos el día de hoy. En otro momento, si nos abocamos a tratar solo este tema, le puedo dar todos los detalles, pero es indudable que tenemos una visualización en este tiempo de lo que puede ser la gran ramera o la gran Babilonia. Una última pregunta. Sí. ¿Cuál es el próximo libro a estudiar? Buena pregunta. Me quitaste las palabras de la boca, Trini, justo eso iba a preguntar también. No, bueno, la verdad, hermanos, no tengo gran idea. Recuerden que nosotros, pues, sencillamente estamos ayudando con el ministerio. No sé, realmente he estado simplemente recibiendo informaciones. Sé que el plan es como que volver a estudiar nuevamente los libros. Creo que hay un material por allí que se va a estar utilizando. No tengo gran detalle realmente. Yo, porque tenía un compromiso, había ya como que desde antes que la profe Alicia partiera con el Señor, ya tenía un compromiso de compartirles este libro Apocalipsis. Y bueno, la oportunidad se dio y se lo pude compartir, pero creo que ya el domingo que viene, ya la clase creo que lo va a tener otra persona, o no sé realmente todavía, no sé qué libro va a ser. Lo que sí, yo creo que conforme tengan las informaciones, le van a estar avisando por medio del grupo y ahí sabremos, pero no le puedo decir más porque cualquier otra cosa que le diga sería incierto, no tengo todas las informaciones. Sí. Bueno, hermanos, no sé si hay otra preguntita más, alguien más que quiera compartir algo. Bueno, estamos bien. Otra cosa que vamos a hacer era despedir a la hermana Graciela, que se iba a ir, pero pasé toda la noche haciendo el discurso de despedida, pero bueno, luego me dijo, que ya no se va, así que nada, cambié el discurso. Y nada más le puedo decir, hermana, bueno, nos alegra que no se haya ido, qué bueno que siga todavía en esta clase. Yo creo que pues siempre, mire, yo creo que es un tema de competencia, nadie quiere perder. Yo soy muy competitivo, no sé, creo que nadie quiere perder y yo creo que sí, pues nadie se va de la clase, siempre es mejor para nosotros, así que
creo que siempre va a tener lugar en esta clase y creo que todos los hermanos están de acuerdo con eso, ¿verdad? Así que bueno, hermanos, vamos a orar para poder terminar dándole gracias a Dios. Espero que le haya servido de verdad el estudiar el libro. Mi objetivo siempre es animar a que lean, a que lean, a que lean, a que se metan a leer, hermanos. Leamos la palabra, leamos, invirtamos tiempo en esto, invirtamos horas en esto, vamos a quitarle horas. Hoy le damos tiempo a muchas cosas que no son relevantes para nosotros, hermanos. Vamos a leer, lea. Así no entienda, lea, y conforme va leyendo, en algún momento, bien sea por un maestro, o bien sea porque el mismo Señor va abriendo su entendimiento, va a comprender. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, es cortante, es penetrante, y discierne lo más profundo que pueda haber. Así que ese siempre es mi anhelo, hermanos, que lean toda la palabra del Señor. Amén. Voy a pedir a mi hermano Mauricio que nos despida con oración y bueno, ya con esto cerramos entonces la clase. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir este libro de la Biblia, Señor, tan complejo, pero que has usado a nuestro hermano David. Señor, gracias, papá, para poder haber comprendido tantas cosas, Señor. Queremos que nos ayudes, Señor, en este tiempo a poder ser mejores cristianos, Señor, mejores hijos tuyos. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, en todas las cosas, Señor. Este tiempo tan difícil, papá, de poder bendecir a otros y poder llevar tu palabra para que otros también puedan conocerte. Gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, dejamos de grabar.